que él le quería dar al trabajo humano para pensar el valor en debate con las otras corrientes que estuvimos tratando de aprender. ¿Qué es eso? Lo que se mide es el tiempo de trabajo socialmente necesario y cuando se habla de trabajo se habla de trabajo humano. Está bien. Hay otra discusión, también de mucho interés, pero que trasciende el contenido de la materia, es que, dado el avance permanente de la tecnología que sustituye mano de obra directa por equipamiento, por robots, por máquinas de herramientas, por autómatas programables, etcétera, en una jornada de trabajo, la tendencia es que cada vez hay menos trabajo vivo y mucho más trabajo anterior, en el sentido de que la mayor productividad no está asociada con la destreza del trabajador, sino que está asociada con el tipo de tecnología que se esté utilizando. Con lo cual, la pregunta es, si por ejemplo, desde la perspectiva de la teoría del valor trabajo, o si quieren desde la perspectiva de Marx, si Marx dice que la plusvalía está originada como consecuencia de la explotación del trabajo asalariado, ¿qué pasaría en un caso en el cual el trabajo asalariado no existe porque simplemente fue sustituido por máquinas y equipos? Bueno, es un desafío para la economía política, para la teoría económica. Respuestas no hay. Discusiones sobre esto, montones. Esperen, no sé dónde está la sala, espera que no la encuentro. Bien, Aguanten. Ahí están. bien. Había 5. Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, para este nivel del curso que estamos dando, damos algunas cuestiones introductorias sobre la base de las discusiones que se conformaron con la propia historia de la economía política. No todas se resuelven de ninguna manera con el nivel alcanzado de la discusión que está contenida en la bibliografía que les hemos sugerido para este curso. Para eso hay mucho más, pero bueno, con una sola materia no alcanza. Bueno, Pero con gusto, si alguien tiene algún interés en particular sobre algo. Bueno, reactivé la grabación. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Bueno, antes de arrancar con la clase, con el contenido de la clase de hoy, quería compartir con ustedes algo. Si bien en las noticias los puse, el día miércoles no hay clase porque hay un feriado nacional, y este feriado nacional porque es el Día Nacional de la Memoria. Y el día lunes, en lugar de tener la clase común y silvestre, como usualmente está programada para los días lunes, vamos a tener una clase para todas las comisiones y esa clase la va a dar el profesor Alberto Josami. El link todavía no lo tengo porque no lo pudimos armar ahí en Zoom porque tenemos que pedir permiso para tal cuestión. Ya lo van a conocer por vía de la página, y para los que no están en la página, sino que son invitados o pertenecen a otro grupo de afinidad, lo van a recibir por la vía al que lo reciben usualmente. Algunos por Twitter, otro por mensaje privado, otro por Facebook, otro por WhatsApp, otro por Paloma Mensajera y otros por otros medios. Bueno, una cuestión que quería compartir con ustedes, y no queriendo sacar mucho tiempo al desarrollo de la clase hoy, pero que considero como 4 hitos importantes que tienen que ver con la dictadura, con el origen de la dictadura, es lo siguiente. Eh, no sé si alcanzan a ver esa fracción de un boletín oficial del 26 de marzo del 76. Les cuento de qué se trata. 2 días después del golpe de Estado, empezaron un conjunto, la dictadura se trazó un conjunto de intervenciones desde el punto de vista legislativa, si así se le pudiera llamar, asociada con la restricción de las libertades. Las 2 primeras son estas que están viendo. La primera es la intervención de la CGT, o sea, de la Confederación General del Trabajo, y la segunda con la suspensión de la actividad de las asociaciones profesionales de trabajadores, o sea, los sindicatos. 26 de marzo. El mismo 26 de marzo, también en el boletín oficial se publicaron estos otros 2 bandos militares, 3 bandos militares. Uno referido al funcionamiento y a la actividad de los partidos políticos. Lo que figura allí es la prohibición de las actividades de la totalidad de los partidos políticos. El segundo se refiere al derecho de huelga, o sea, ya estaba intervenida la CGT y prohibida la actividad de la totalidad de los sindicatos de trabajadores y trabajadoras.
La tercera en línea que aparece está vinculado con el derecho de huelga. Lo de transitorio no fue transitorio porque duró hasta el 82, momento en que la movilización popular hizo posible tumbar, de hecho, esta prohibición. Y la tercera, que también salió el 26 de marzo, es eso que figura abajo, que es la suspensión del artículo 23, que son todas las garantías constitucionales. O sea, no se suspende parcialmente la vigencia del artículo 23 de la Constitución Nacional, sino que lo que se suspendió fue la aplicación de la Constitución Nacional. La otra cosa que quería compartir de los primeros días de la dictadura es esto. Estos son noticias del 26 de marzo, publicadas en el Boletín Oficial de la República Argentina. El 27 de marzo, un día después, Clarín titulaba así lo que consideró el programa económico para el reordenamiento de la economía nacional. Los términos pertenecen a la editorial de Clarín, no la dictadura no los anunció, no los anunció en estos términos. Reitero, Clarín anunciaron el programa para el reordenamiento de la economía nacional, partiendo de la base que el diagnóstico de Clarín tenía, que estaba desordenada la economía nacional. Y aquí anuncia 5 cosas. Algunas cuestiones son más o menos regulares y habituales. La primera, la eliminación de todos los controles de precios y todas las políticas de contención de precios sobre la totalidad de artículos, tanto sean al consumidor como mayorista. La segunda, que al dejar de existir la negociación salarial, porque están suspendidas, está intervenida la CGT y suspendidas la vida y la actividad de los sindicatos, bueno, el gobierno decide que va a establecer, que va a definir cuáles son los salarios y cómo se determinan los salarios. La tercera, algo típico fruto de las presiones de las compañías monopólicas en el rubro, que es el aumento de combustible y gas. La cuarta, una modificación del régimen impositivo, reduciendo el peso hacia la ganancia de las empresas y aumentando los impuestos indirectos que gravan el consumo. Y la quinta, que en el año 73, durante el gobierno de Cámpora, de ahí en la transición, antes que suba Perón, se aprobó una ley, que era una ley de inversiones extranjeras, que en lo que es la tradición latinoamericanista, aquella ley, esa ley lo que tenía era una protección de los intereses de la industria local. O sea, sin dejar de evaluar la posibilidad del ingreso de capital extranjero, había restricción al capital extranjero en función de la defensa de la propia industria nacional. Como esto era antitético respecto a la filosofía con la que venía la política económica de la dictadura, lo primero que hace es anular esa ley de inversiones extranjeras. Y la sustituye por otra unos años después, a finales del año 77, la sustituye por otra ley de inversiones extranjeras que sigue vigente como buena parte de la legislación, de las normas construidas en dictadura, y son leyes importantes, porque son leyes que marcan el perfil de los pilares centrales de la construcción de la política económica, y reitero, sigue vigente sin que la democracia que supimos conseguir del 83 en adelante se haya trazado como objetivo eliminarla. La Argentina sigue sujeta a una ley de inversiones extranjeras, ley entre comillas porque es un bando militar, ley de inversiones extranjeras de la dictadura, así como sigue sujeta la Argentina a una ley de entidades financieras que también en el año 77 fue diseñada por el Ministerio de Economía y en vínculo con los grupos de poder existentes en ese momento, como sigue vigente en la mayoría de sus aspectos, una ley de sociedades comerciales que se aprobó en el año 72 en otra dictadura, como sigue vigente la ley de concursos y quiebra, que lleva el número posterior a la ley de sociedades comerciales, que es la 19551, también del año 72 de una dictadura, empeorada inclusive durante el gobierno de Menem, esta porque sacó algunas cuestiones que son casi imprescindibles en cualquier legislación de concursos y quiebra, y en el caso de la Argentina directamente fueron eliminadas, como sigue vigente la ley de radiodifusión, es decir, la ley de medios que dictó la dictadura militar. Hubo un intento por hacer una ley diferente sobre el segundo gobierno de Cristina Fernández, pero la presión de los
medios hegemónicos de comunicación, fundamentalmente Clarín y Nación la tumbaron. Me imagino que algunos de ustedes conocen ese episodio, y podríamos seguir con la larga lista. Por ejemplo, el Código Minero, que también viene de otra dictadura, inclusive algunos de sus párrafos salientes vienen de épocas prácticamente iniciales de la existencia de la Argentina como país independiente. Bueno, y por último, lo que les quería mostrar es esto. Durante el año 2008, por ahí 2009, se encontraron el Ministerio de Defensa encontró en un archivo, en algún edificio público, lo que eran las actas secretas de la Junta Militar. Por cada acta, cada acta estaba suscrita, se encontraron los originales con las firmas en original, de un importante periodo. Estas actas arrancan con la número 1 en el año 76, pero recién el 19 de julio de ese año y no antes, hasta ese momento no había acta. Y lo que quise mostrar acá es algo que no está seleccionado en forma arbitraria, sino que constituye toda una buena señal de la relevancia que para la dictadura tenía este tema que ahora voy a comentar, porque tanto en el acta número 1, como en la 2, como en la 3, la 4, creo que la 7, la 9 y la 10, por ahí, eso se puede consultar, entre las cosas que resuelve la dictadura militar es la intervención en las universidades nacionales. O sea, por un lado se intervinieron los sindicatos, se prohibió la actividad de los partidos políticos, se intervino la CGT, se prohibió el derecho de huelga, se decidió que los salarios lo definía la dictadura, y junto con ese paquete de restricción de libertades se resuelve intervenir el gobierno de las universidades nacionales. Los dos primeros casos fueron los que están presentes en esta selección que acá hago, que es el caso de La Plata y el caso de Bahía Blanca, que curiosamente o no tanto son las universidades en las cuales proporcionalmente hubo más desaparecidos con respecto a la población estudiantil y docente de la época. Bueno, este primer comentario, la verdad que sería muy bueno si encontrásemos alguna clase para ver esta cuestión, pero nos vamos a reservar para el último bloque, porque en el último bloque, entre otras cosas, vamos a analizar, vamos a compartir con ustedes los materiales que hemos seleccionado y que dan cuenta de una síntesis de lo que fue la intervención económica durante la dictadura y qué cosas se transformaron y qué cosas siguen vigentes como consecuencia de esa transformación desde 1976 en adelante. Bueno, ahora tengo que encontrar lo que pensaba usar hoy, que en algún rincón lo tengo, y qué es esto. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a arrancar con algunos temas de la unidad 2, sin perjuicio de lo cual podemos volver a tratar cuando ustedes necesiten y quieran algunos temas de la unidad 1, después vamos a vincular los dos. La clase del profesor Kosami, que reitero, va a ser el día lunes 29, y después les voy a pasar la URL cuando tengamos el link ya disponible. Va a tratar de vincular esto, de vincular la unidad 1 con la unidad 2. Nosotros cuando presentamos la materia, bueno, lo hizo Julio, el titular de la materia, comentó que en la unidad 1 lo que habíamos seleccionado es intentar poner a disposición cuáles habían sido los debates relevantes habidos en la construcción de la economía política como área disciplinar independiente, por cierto, bastante abstracto, abstruso, impenetrable, horrible y bastante aburrido, hasta el punto en que el curso lo da, es decir, este debate sigue, pero nosotros quisimos mostrar esta primera aproximación. Y en la unidad 2, comentaba Julio Gambina en ese momento que la intención es darle a ustedes la posibilidad de que vinculen o que vean cómo aquellos debates que son viejos, porque son debates del siglo XVII, del siglo XVIII y del siglo XIX, reaparecen bajo otra forma y reaparecen bajo la impronta de lo que conocemos hoy modernamente como el sistema de cuentas nacionales. ¿Por qué? Bueno, por esa necesidad que el capitalismo como sistema tuvo de medir, de mensurar su eficacia, su eficiencia, su crecimiento, su decrecimiento, el estancamiento, etc. Acá la medición pasa a ser un elemento central que permite explicar por qué
se han construido el conjunto de instrumentos, herramientas de medición de la economía, y que están muy vinculados con la discusión, con las discusiones que nosotros hemos intentado sintetizar y generar un tipo de aproximación para el contenido de este curso. Bueno, acá en la unidad 2, lo que nos proponemos es ver estos siete puntos, y cada uno de estos 7 se abren en muchos más, ¿no? Pero son 7 grandes áreas, ¿no? La cabecera de todo el sistema de cuentas nacionales, algo de esto vamos a ver hoy, toda la discusión de lo que es el sistema económico, qué es el crecimiento y qué es el desarrollo y por qué se entienden como diferentes. En el tercer lugar, todas las cuestiones que tienen que ver con la geografía de la población. Me refiero a la composición de la población, a la población activa, a la población económicamente activa, que es un concepto que vamos a ver en otro momento del curso, cómo se mide, por qué se mide el empleo, el desempleo, el subempleo y todo lo que hay alrededor de esta medición, de la que seguramente ustedes habrán escuchado más de una vez. Después, una mirada de cómo es el enfoque tradicional de la mirada de la economía, que esto es el enfoque neoclásico, pero también el keynesiano, divide los sectores en 3, el sector externo, el sector público y el sector financiero. Pero falta algo importante acá, que es toda la producción. Bueno, no se lo trata como sector aparte, vamos a jugar con ustedes y les vamos a contar por qué este recorte y cuáles son los límites de este recorte. Incorporamos, sí, los 3 últimos puntos durante el año pasado, y este año le pensamos dar mayor énfasis, que es la descripción de la diferencia entre empleo y trabajo. O sea, un empleo se supone que es un trabajo remunerado, y un trabajo, no todo trabajo, por lo tanto, necesariamente remunerado. Y existen trabajos no remunerados en escala sideral, lo que pasa es que nunca fueron tenidos en cuenta, sino hasta hace relativamente poco, fundamentalmente por la influencia de la llamada economía y perspectiva feminista. Algo de esto vamos a dar, y por eso también planteamos analizar lo que es la división, a lo que se le llama la división sexual del trabajo. Metemos también una cuchara en lo que es el tercer sector. El tercer sector es la traducción al español de la mirada anglosajona. Nosotros la conocemos en general en este territorio como economía social, economía popular, economía cooperativa, economía colaborativa en algunas cosas, etc. Y la última, la perspectiva, la crítica ecológica. Los 3 últimos puntos, el 5, el 6 y el 7 que ustedes tienen ahí, constituyen lo que yo podría llamar la crítica a la mirada tradicional. Y la mirada tradicional no se refiere solamente al pensamiento clásico, sino también se refiere a las limitaciones de la economía crítica, en el caso de Marx, por ejemplo, dado el estilo o el tipo de desarrollo alcanzado por el capitalismo a finales del siglo XIX, estos temas no figuraban ni siquiera como temas secundarios. Son de alguna manera temas que emergen desde la segunda mitad del siglo XX, y que en todo caso se van desarrollando y hoy ocupan un lugar importante. Hoy un curso de economía no debería, no solamente no podría, no debería soslayar la mirada atravesada por estos 3 puntos. El tema del trabajo no remunerado, el tema del tercer sector, reitero, en traducción al español de la mirada anglosajona, o la economía social y popular, como la llamamos nosotros, y la mirada ecológica, la ecología en general, que no refiere solamente al tema ambiental. A veces se dan como sinónimo el problema ambiental y el problema ecológico. Error. El ambiental es apenas un subcapítulo del ecológico. El ecológico es una cosa mucho más grande. Lamentablemente no damos tiempo en este breve curso como para compartir todas las cosas interesantes que hay escritas sobre la materia, pero bueno, vamos a intentar hacerlo. Bueno, a partir de contar, y estos son todas amenazas, lo que vamos a ver, espero que podamos cumplir con algo de eso. La bibliografía está presente en el programa, de cualquier manera es esto que están viendo allí. Una cosa quería avisarles, yo les había prometido que vía Facebook, porque vía de la página, de la página de facultad del campus, tengo que pedir autorización, es un lío. Vía Facebook le iba a compartir a ustedes todas las presentaciones de las clases que hicimos. No lo pude hacer porque tuve un problema mío con las cuentas de Facebook y no quise recargar a las compañeras ayudantes,
pero como ellas lo tienen, seguramente hoy o mañana van a cargar todas las presentaciones para que lo tengan, inclusive la de hoy, para que lo tengan como machete para reordenar la interpretación del acceso a la bibliografía. Bueno, para arrancar con el tema, yo plantearía este conjunto de puntitos. Aunque parezca aburrido volver a reiterarlos, me parece importante. Y yo digo así, si en la mirada clásica y en la marxista, Smith, Ricardo, Marx, el conjunto del esfuerzo intelectual por construir una explicación del funcionamiento de la economía estuvo concentrado en las dos preguntas que yo le había planteado, es decir, cómo se genera la riqueza y cuáles son las razones de su distribución, el conjunto de las respuestas producidas por los tres autores estuvieron asociados no solamente con la creación de la teoría del valor y la teoría de los precios, sino que como derivación de esto, el esfuerzo estuvo concentrado en saber cómo se hace para medirlo, es decir, cómo se mide el valor, cómo se miden los precios. Alicia, una de las compañeras de ustedes que están ahí en el sitio, me preguntaba cómo se mide el valor. Bueno, la medición del valor tiene que ver con el tiempo, la medición del precio tiene que ver también con el tiempo, pero tiene que ver con otras cosas que ocurren en el tránsito, en la transformación del valor que ocurre en el terreno de la producción hacia el precio al cual efectivamente se transan las cosas en el mercado. Pero reitero, la medición como búsqueda, la necesidad de medir, aparece como una necesidad, aparece como urgente, como consecuencia del tamaño que va adquiriendo la economía mercantil. Y muy tempranamente, por lo tanto, en el capitalismo, sobre todo a partir del momento de la expansión del proceso conocido llamado como la revolución industrial, la medición pasa a ser imprescindible. Sí, en todo caso, como curiosidad, lo que puedo plantearles es el segundo ítem que está indicado. ¿Por qué curiosidad? Bueno, porque este mundo en expansión es un mundo en expansión que trae aparejado, por ejemplo, el intercambio entre distintas regiones del planeta, pero un intercambio que no se da necesariamente entre naciones, porque esto se dio precisamente en el proceso en el cual se iban construyendo los estados nacionales. Y esto hizo que todas las construcciones, la construcción de herramientas para la medición, fundamentalmente estuvieron orientados a medir el comercio exterior, o sea, a medir el comercio de una región con otra región. Y mucho después aparecieron los instrumentos orientados a medir cómo era y cómo funcionaba, cómo creaba riqueza cada una de las economías nacionales. Para decirlo en castellano y para que lo vean de cerca. Hasta 1932, la Argentina tenía el Estado Nacional Argentino, por supuesto durante la época en que Argentina era Argentina, ¿no? Hasta 1932, la recaudación principal del Estado Nacional era de origen aduanero. Es decir, cobraba derechos sobre las exportaciones, cobraba derechos, gravámenes sobre las importaciones. En mucho menor medida, otros gravámenes e impuestos. Y ¿por qué digo 1932? Porque en 1932 el gobierno de la dictadura del momento, el que produjo el golpe del año 30, inspirándose en la tradición anglosajona, crea lo que hoy se conoce como el impuesto a las ganancias, que en aquella época le llamó impuesto a los réditos. ¿Qué tiene que ver el impuesto con esto? Bueno, reitero, la principal recaudación que tenía el Estado Nacional estaba vinculado con el comercio exterior. No importaba medir lo que pasaba fronteras adentro, importaba medir la estructura de dimensión y alcance y profundidad e intensidad de la relación de la Argentina con el resto del mundo. Pero no es solamente el caso argentino, sino que es el caso general. Ya que mencioné el impuesto a los réditos, que es la primera forma que adquiere el impuesto a las ganancias en el caso de la Argentina, el nombre definitivo lo adquiere recién en 1974. Se anula el nombre, digamos, el impuesto a los réditos, se funda con un nuevo nombre que es el impuesto a las ganancias, que es el nombre que tiene actualmente, de la mano de un conjunto de modificaciones importantes, modificaciones que están asociadas con este cambio en lo que fue la estructura productiva. Originalmente la Argentina fue un país fundamentalmente
agropecuario, pero las transformaciones ocurridas, sobre todo en los años 20 y en los años 30 del siglo XX, hicieron lugar a la aparición de una economía cada vez más inclinada a la industria y muy tempranamente con respecto al resto de los países de la América Latina. Y obviamente que esto se tenía que reflejar también en la estructura de recaudación, en la estructura de impuestos, porque la estructura de recaudación se apoya, se asienta sobre lo que es el perfil de la actividad económica. No es que Argentina dejó de ser exportadora agropecuaria, siguió siendo y sigue siendo muy importante el capítulo agropecuario, sobre todo en materia de exportación, pero el crecimiento de la actividad comercial e industrial hasta fue de tal característica en los años 20 y en los años 30 que las inversiones extranjeras que vinieron a la Argentina en esos años, fundamentalmente entre el 20 y el 30, tuvieron una gran diferencia con los procesos de inversión extranjera en el resto del subcontinente. ¿En qué consiste esta diferencia? Que buena parte de las compañías, fundamentalmente las norteamericanas, se instalaron en la Argentina para producir bienes destinados al mercado interior y no a la exportación. Entonces, ¿por qué una empresa norteamericana se instalaría en la Argentina para producir bienes para venderlos al mercado interior? Y porque el mercado interior tiene plata. Esta es una gran diferencia que tiene Argentina con respecto a la historia de las inversiones extranjeras a principios del siglo XX, que diferencian a Argentina de absolutamente todo el resto. Bueno, ¿por qué me fui acá? No sé, pero siguiendo con esta enumeración incompleta y desprolija que planteé sobre el final de la lista, pongo que esta necesidad de medir el tamaño de la riqueza comenzó a ser abordada de fronteras dentro, ¿no? Desde el punto de vista de la economía nacional, hace relativamente poco tiempo, hace menos de 100 años. Es decir, hace menos de 100 años que se empezó a pensar en el mundo cómo se mide el funcionamiento de la economía interior, cómo se mide lo que pasa fronteras adentro. No el comercio exterior, reitero que tiene mucho más tiempo y tiene no solamente mucho más tiempo, sino mucho más tiempo que la propia vida del capitalismo, porque la medición del comercio exterior viene de mucho antes, ¿no? Entonces yo podría decir eso, que con la llegada del siglo XX, más o menos, empieza a haber un interés, una necesidad, una profundización de la construcción de las herramientas para medir lo que pasa con la economía fronteras adentro. Ahora voy a hacer algunos puntos, algunos mojones históricos, no para que se lo aprendan, sino para que vean que esto ocurrió anteayer, ¿no? Y esto es la historia de la creación de esto que se conoce como sistemas de cuentas nacionales. En realidad el nombre de cuentas nacionales es relativamente posterior a toda esta historia que les voy a contar, pero se conoce modernamente con este término. Bueno, lo que hay acá es como una especie de preliminar. Un autor europeo que se mudó a Estados Unidos, que nació entre 1900, que nació en 1901 y se murió en 1985, es convocado por el presidente Roosevelt en el año 31, o sea, en plena crisis y depresión económica de los Estados Unidos, la llamada crisis del año 30, que en realidad no fue la crisis del año 30, sino que fue la crisis que arrancó en el 29 y más o menos se terminó en el 34, o sea que fueron 5 años de catástrofe social y económica. Y entonces Roosevelt contrata a Simon Kuznets a diseñar un modelo para medir el funcionamiento de la economía de Estados Unidos y para que esta medición permita ser construida o permita ser parte de las herramientas que en la mesa de trabajo el gobierno nacional de la época en Estados Unidos necesitaba para poder plantearse cómo salir adelante y salir del pozo de 5 años de depresión. La primera medición, reitero, la hizo Kuznets en el año 32. Sin embargo, de esto se hablaba ya bastante antes. Por eso pongo en la lista de las cuestiones que están enumeradas allí, el año 28, que es que el organismo que fue el predecesor de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, de la ONU, que era la Liga de las Naciones, impulsa esto, la creación de mediciones que permitan comparar país contra país. Porque lo que interesaba era mirarse también en el espejo de la competencia
a ver cómo marchaba la velocidad del funcionamiento y la construcción económica y del avance, el crecimiento, el desarrollo y todas las otras palabras que por ahora no he conceptualizado, pero que las tiré en forma suelta en la presentación de esta unidad. Y sí ocurre esto, que en el año 39, por eso les insisto, que tiene menos de 100 años esto. En el año 39 se hace una primera publicación, que es horrible, pues yo tengo la publicación original, donde se intenta comparar entre 26 países que intervinieron en este operativo, qué es lo que pasó en la economía de cada uno de los países y en forma comparada entre el inicio de la crisis, el año 29, y 1938, que es un momento en el cual se considera que ya la totalidad de los países afectados por la crisis del año 30 la habían superado, 9 años. Primero, construir con características de homogeneidad, una serie tan larga de 8 años fue un enorme desafío. Y les insisto, lo bueno que tiene esto es que hay como una especie de aceptación por parte de los gobiernos de construir alguna herramienta necesaria, que es medir el funcionamiento de la economía, pero a su vez no medirlo en forma unilateral y como cada uno se le cante, sino con algunos criterios de homogeneidad que permita comparar país contra país, que es lo que aparece acá en el 39 como primer ensayo. Y le reitero, la verdad, hay que aplaudir, hay que ponerse de pie, pero, pero los resultados fueron resultados bastante defectuosos por un conjunto de cosas que, que tenía que ver con los sistemas estadísticos. Por ejemplo, Argentina es un país que tiene una tradición de construcción de estadística liderando la historia en América Latina, inclusive liderando la historia en la construcción de estadística respecto de otros países. De hecho, la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, en el caso de Rosario, fue el primer lugar donde se construyó la carrera de estadísticas en la Argentina. Pero bueno, esa es otra historia. Pegamos un salto para adelante. En algunos de los encuentros yo conté que la finalización de la Segunda Guerra Mundial es como un punto de inflexión muy importante en un conjunto de planos. Y en el plano económico tiene a su vez como vectores que permiten entrar e identificar qué cosas ocurrieron. Yo comentaba que en el año 44, un año antes que termine la guerra, más o menos un año antes que termine la Segunda Guerra Mundial, se crean el Fondo Monetario y lo que hoy se conoce como Banco Mundial, que es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, está puesto por su sigla en español. Y con esto nace nace un nuevo impulso a esta experiencia del 39. O sea, lo que nace es un criterio de intentar armonizar los sistemas de medición para permitir la comparación entre países, para ver cómo marcha cada uno con respecto a la competencia y ver sobre la base de los resultados de estos sistemas de medición cómo se hace para intervenir en esas realidades. Y 3 años después aparece eso que... Hay una cosa que acá no me comenté, ahora la estoy viendo como misión, ahora la voy a comentar. En el año 47 se conoce un informe de un subcomité creado por un conjunto de naciones desarrolladas de la época, que uno lo podría asociar como el primer mojón, el primer escalón, la primera aproximación de la construcción de un sistema de cuentas nacionales. Es decir, un sistema que permita medir qué es el crecimiento, qué es el desarrollo, cómo se mide, cuáles son los criterios de homogeneidad que se utilizan, cómo tratar el peso que cada sector de la economía tiene en la economía en su conjunto para ver de qué modo incide en ese resultado final y así de seguido. ¿Qué no dije? En todo caso lo mencioné al principio de esta lista. Cuando hablo de la Liga de las Naciones, y más adelante hablo de las Naciones Unidas, debo decir que todas estas iniciativas de creación de instrumentos y de armonización de instrumentos, de mejora de estos instrumentos de medición, fueron liderados por el conjunto de organizaciones que construyó Naciones Unidas. Hoy podemos hablar del Banco Mundial, podemos hablar del Fondo Monetario Internacional, podemos inclusive hablar de la Organización Mundial del Comercio, que tiene alguna incidencia también en la mejora de la construcción de estos indicadores, pero también podemos hablar de la Comisión Económica para América Latina, que es un ente que se creó en el año 48 en el seno de las Naciones Unidas, pero con la idea de construir como una especie de eje de orientación del desarrollo económico en la subregión
o en la América del Sur, en la América Latina, no solamente, porque hay América del Sur y el Caribe. 3 años después, en el 50, la Organización de Países Desarrollados, la OCDE o OEC, que es eh, la original, publica un primer ensayo que permite, en todo caso, ser imitado, ser comparado, ser criticado, de un sistema de contabilidad nacional. Es decir, cómo se mide la contabilidad nacional, que no tiene nada que ver con la contabilidad de una empresa, es la contabilidad de un país, que incluye todo esto, incluye al Estado, incluye a los privados, incluye a los hogares de alguna manera, incluye lo que ocurre en el sector frontera adentro, incluye también lo que ocurre frontera afuera. Y recién en el año 52, sobre la base de ese sistema simplificado, las Naciones Unidas plantean, invitan a los países a que utilicen este nuevo sistema recomendado, que es un sistema que tiene determinados estándares para permitir que las comparaciones sean comparaciones de naturaleza homogénea y para que se llegue al mismo resultado. Yo, aunque sea un relato relativamente largo y esté ocupando mucho tiempo, voy a insistir en esto, porque debe ser interpretado como un proceso que está asociado con el propio comportamiento de la vida social y económica, fundamentalmente del nuevo sistema mundo, que es el capitalismo, que recién aparece como necesidad a principios del siglo XX, que tiene un conjunto de transformaciones en un siglo XX bastante convulsionado, porque hubo una primera guerra, una segunda guerra, hubo una transformación importante de regiones coloniales en naciones independientes. Hubo unos años después, entre finales de los años 50 y mediados de los años 60, todo lo que fue el proceso de descolonización africana, integración de todo un continente, eran sedes coloniales de metrópoli fundamentalmente, aunque no exclusivamente europea, en naciones independientes, y también hay que ver todo esto. Y más recientemente, entonces yo podría decir esto, recién en el año 68, esto es hace unos minutos, en el año 68 se crea el sistema de cuentas nacionales incorporando algo de uniformidad respecto de toda esta larga historia, pero además, porque sobre esos años aparece, no es que aparece un fenómeno, el fenómeno ya existía, aparece en forma regular la existencia de procesos inflacionarios, y procesos en el cual hay un crecimiento del nivel general de los precios, o sea, de todos los precios, que a su vez tienen una permanencia en el tiempo. Generalidad de incremento y permanencia en el tiempo. La inflación no es que no existía de antes, los procesos inflacionarios habían existido, y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial hay un par de casos interesantes de estudio. Lo que ocurre es que la generalización de los procesos inflacionarios empiezan a encender todas las luces rojas, y por lo tanto ahí, desde el punto de vista intelectual, uno encuentra un conjunto de respuestas, la mayoría horribles, porque nunca dieron pie con bola, pero interesante de ser revisada respecto de la explicación de por qué aparecen los procesos inflacionarios. Pero el problema es cómo medir la economía de un país si hay inflación en el medio. ¿Cómo se hace para quitar la incidencia en la inflación y no comerse la curva de interpretar mal los números? Bueno, los primeros ensayos para ver cómo se trata una economía, cómo se trata la inflación en una economía, arrancan en el año 68, y puede decirse que entre el 71 y el 73, más o menos, adquieren carácter definitivo, porque entre el 71 y el 73 se dan un conjunto de fenómenos demasiado fuertes en la economía mundial, asociado con varias cosas, en todo caso. Uno, el año 71, yo ahí lo pongo. El día 15 de agosto del 71, el presidente Nixon, que era el presidente norteamericano de la época, anunció que se termina lo que hasta ese momento había existido, que era la convertibilidad del dólar. ¿En qué consistía esto? Bueno, yo conté en algún momento que en la puja británico-estadounidense, Estados Unidos ganó la partida en el año 44 y se creó el Fondo Monetario Internacional, y la moneda mundial pasó a ser el dólar y no una nueva moneda diferente del resto de los países. Y hasta ese momento, entonces, como Estados Unidos se había quedado con... había sido un país que había intervenido en la Segunda Guerra, pero su territorio no había sido territorio de la guerra, había acumulado grandes reservas de oro. Entonces la exigencia de algunos otros países aliados fue, bueno, mirá, vos tenés todo el oro, vos tenés la moneda internacional, y ya que la moneda internacional es la que circula,
tenés que dejarnos que podamos canjear, en la medida en que nos sobren, estos dólares que tenemos nosotros por el oro que vos tenés en tu tesoro. Eso creó un régimen convertible del dólar. El dólar era convertible por oro. Cuando Estados Unidos vio que Europa, ya finalizado el proceso de la reconstrucción de la posguerra, empezó a experimentar tasas de crecimiento importantes, empezaron a canjear masivamente los dólares que tenían por el oro que Estados Unidos tenía acumulado en su tesoro. Bueno, esto fue eliminado a partir de ese discurso el 15 de agosto del 71 en un proceso de transición en el cual se terminó la convertibilidad, el oro que tenía Estados Unidos se lo quedó, el dólar dejó de ser convertible por oro, y esto catapultó un conjunto de procesos, son varios, son 7 procesos diferentes, yo no los voy a contar ahora, eh, pero que se da entre el 71 y el 73, en donde hay una expansión del proceso inflacionario, y lo que uno podría llamar una guerra de divisas, una guerra entre los países fruto de la cotización de sus respectivas monedas. Algo de esto vamos a ver cuando veamos el bloque 3. Yo ahí tengo algunos cuadritos, 2 o 3 cuadritos que permiten explicar el centro del problema a partir del cual aparece la inflación masivamente en el mundo capitalista. Bueno, y esto muchos años después lleva a lo siguiente. En el 89 se crea una comisión de trabajo para la revisión y actualización del sistema de cuentas nacionales. ¿Por qué en el 89? Bueno, por varios motivos, pero voy a contar 2. Un motivo es que había perdido dinámica de funcionamiento y de crecimiento todo lo que era la región bajo el régimen socialista de la Unión Soviética y todos los países que operaban en línea con el ciclo de funcionamiento del mundo socialista. Y en el mismo 89 cae el muro de Berlín. Y 2 años después de la caída del muro de Berlín, bueno, no es que se cayó el muro de Berlín, lo tumbaron. Después de derrumbado el muro de Berlín, 2 años después implosiona lo que fue la Unión Soviética. Entonces, esta nueva economía, este nuevo mundo, desaparecido el segundo mundo, el mundo socialista, llevó a la necesidad de una revisión de todo este sistema de medición de la economía en su conjunto, porque se incorporaba un mundo que antes no había estado, que era el mundo que provenía de lo que había sido la experiencia de las revoluciones socialistas. Y esto termina unos años después, 2 años después de la implosión soviética, no es que termina, plantea un mojón importante, que es cuando se crea el sistema que hoy está vigente, con algunas modificaciones importantes, pero el sistema definitivo se crea en el 93, que es la versión universal a partir de la cual todos los países del mundo, China incluido, miden el funcionamiento de su economía. Pero esto además armonizó cosas que estaban dando vuelta y que estaban desarmonizadas. Por ejemplo, había, para medir el Producto Bruto, se clasificaba la economía en un X cantidad de sectores económicos. En cambio, para la clasificación industrial de las actividades económicas, había una tabla que tenía algunas similitudes y enormes diferencias. Bueno, en el 93 se unifica esto, se unifica el modo en que la Organización Internacional del Trabajo entendía el empleo, se unifica el modo en el cual se mide tanto el Producto Bruto como otra herramienta de medición, que es la balanza de pagos, que también vamos a ver en el curso, la relación entre un país con el resto del mundo y así de seguido. Es un punto importante de inflexión. Ahora, reitero y termino con esta recorrida demasiado larga desde el punto de vista de los años. Reitero, y no es para aprenderlo, es para entender, si hay un perro que está ladrando a la luna, es para entender que la conformación de esta forma de medición tiene muy pocos años, reitero, en el 93. 93. Fíjense que en el año 95, 2 años después, aparece Internet en la Argentina. O sea, es muy joven esta herramienta de medición. Y en el medio ha habido discusiones de todo tipo sobre esta cuestión. Bueno, antes de pasar a un cuadrito que quiero compartirlo con ustedes, donde nos vamos a detener, mirar algunas números, relaciones, comparaciones, tensiones que existen, quiero preguntar si hay alguna duda, problema o alguien quiere plantear algo, porque no he tenido tiempo de mirar el chat.
Bueno, yo voy preparando. Podemos volver de cualquier manera. Bueno, ¿qué hay acá? Este cuadro que yo preparé es una provocación. Eh, Tiene algunas simplificaciones, me hago cargo de las simplificaciones que tiene. Tiene la intención de mostrar las similitudes, pero también las diferencias, los enfoques, que hasta ese momento, hasta el 93, digamos, se fueron construyendo, interpretando, interpretando lo que es el proceso económico, el proceso de creación de riqueza. No necesariamente el de distribución, como el proceso de construcción de riqueza. Bueno, hasta ahora, en el curso nosotros contamos que en la versión de Marx, que es la que está arriba de todo, la puse para después poder ver qué cosas comunes tienen el sistema de la economía clásica o la mirada de la economía clásica con la mirada macroeconómica moderna. Decía, hasta ahora nosotros vimos en Marx que Marx decía que toda la producción social, todo el producto social global, era asimilable al trabajo total, y que este trabajo total tenía una componente de trabajo anterior y de trabajo actual. Esto es, en cada jornada de trabajo se producía una cantidad de riqueza que se agregaba a la riqueza persistente. La riqueza persistente, en términos de Marx, se conoce como capital constante, o si prefieren, para tomar prestado el concepto de la escuela clásica, el capital constante para Marx es lo mismo que el capital circulante, no salarial para Smith y Ricardo, y más el capital fijo, que es maquinaria, equipo, etc. Entonces, sin este trabajo anterior no se puede iniciar ningún trabajo actual. El trabajo actual para Marx se dividía, se clasificaba, se distribuía, en principio, se distribuía en forma primaria, o sea, en primera instancia, entre dos grandes grupos de sujetos. Por un lado, los trabajadores, los que perciben un salario, y por el otro lado, los empresarios, los que se apropian de la ganancia o el interés. Por eso él los planteó en términos de capital variable como parte del capital o remuneración de la fuerza de trabajo, y plusvalía o excedente económico, excedente en términos ricardianos. Esto da origen al producto social global o al trabajo total. Ahora, esta primera dimensión, pues, mirando solo Marx, después vamos a descender a Smith, Ricardo y a la macroeconomía, mirada desde la perspectiva del siglo XX o del siglo XXI, donde uno lo que quiere ver es, bueno, ¿cuánto se produjo en el periodo? Y bueno, lo que se produjo en el periodo es el trabajo actual. Es la suma que en principio, la suma de dinero que en principio se distribuye en forma primaria, en forma preliminar, entre salario y ganancia, entre capital variable y plusvalía o excedente. ¿Por qué? Bueno, porque en el periodo anterior se necesitaron construir maquinaria, equipo, tener disponibilidad de materias primas para poder encarar el conjunto de los procesos de producción. O sea que para el valor agregado, que es un concepto de la macroeconomía, valor agregado neto, es asimilable a lo que desde la perspectiva marxista se lo conoce como trabajo actual. Y reitero, desde el punto de vista del proceso de trabajo y de valorización primaria, después vamos a ver cómo se distribuye. Si bajamos al segundo nivel, vamos a ver a Smith y a Ricardo. Yo había comentado que para Smith y Ricardo el capital era el dinero utilizado en la compra de materias primas, por ejemplo, el capital circulante, y en la compra de maquinaria y equipos, o sea, capital fijo, pero no el dinero utilizado en la contratación de asalariados, de trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia. O sea, para Marx capital es todo, capital es el dinero utilizado para la compra de materia prima, para la compra de las maquinarias, equipos, instalaciones, edificios, rutas, etc., y para la compra o para el alquiler temporal de la fuerza de trabajo. Para el caso de la economía clásica, solo entonces se considera capital esto, el capital circulante y el capital fijo, que es lo mismo que Marx denominó trabajo anterior. Sin embargo, ahí empieza una unidad de perspectiva entre la escuela clásica y la mirada marxista, que es que el nuevo valor creado, el nuevo valor que se agrega, tiene, en la perspectiva clásica, también una división en términos preliminares, un reparto en términos preliminares, entre el salario y la ganancia, salarios y contribuciones patronales, obviamente, y algo que la escuela clásica no lo llamó así, pero la economía lo llamó de esta manera,
¿Qué es el excedente bruto de explotación? ¿Qué es el excedente bruto de la explotación? Bienvenido, es la plusvalía marxista, es exactamente lo mismo. Por eso es bruto, y después vamos a explicar cómo se transforma en, en neto. O sea que acá hay una unidad que en todo caso se rompe eh, en la dimensión que yo había planteado cuando conté sobre la aceptación o sobre la perspectiva que tenía la economía clásica del derecho natural versus el cuestionamiento que Marx hace respecto a la aprobación de la apropiación de plusvalía. Lo digo de otra manera. Tanto para Ricardo, tanto para Smith como para Ricardo, que el trabajador se apropie del salario, que el empresario se apropie de la ganancia, el tamaño que se lo apropia, y que el propietario del suelo se apropie de la renta, es una distribución, o mejor dicho, es reconocido como un derecho natural, una remuneración especial. ¿Por qué? Porque cada uno es propietario de algo. El trabajador es propietario de su fuerza de trabajo, el empresario es propietario del capital, de la empresa, y el que cobra renta es propietario del suelo con independencia de cómo obtuvo el suelo. Hay como la naturalización de una remuneración. Hay una aceptación de una remuneración natural. La crítica que hace Marx es respecto de esta naturalización, no de la magnitud del valor que se crea, sino de por qué se distribuye del modo en que se distribuye. En todo caso, ahí la diferencia, el contrapunto es, la escuela clásica inglesa, o la fisiocracia inclusive, aceptaba esta forma de distribución preliminar en función de un reconocimiento de un derecho de apropiación que está sentado sobre el derecho de propiedad, que es la crítica sobre la cual está construido el valor, la perspectiva marxista. Bueno, a lo que Marx llamó trabajo total, la macroeconomía moderna la denomina con un nombre un poco más complejo, que es el valor bruto de la producción. Es exactamente lo mismo. Las diferencias están en la postura que tienen las corrientes respecto a cómo es el derecho de apropiación de esta riqueza que se está generando. Y para agregar, en el último nivel, la macroeconomía al capital circulante no lo llama capital circulante, lo llama insumos intermedios. En la literatura que ustedes van a leer, en Castro y Leza, Rosenberg, donde tienen un enfoque neoclásico en un caso y en el otro tienen un enfoque neoestructuralista, van a encontrar esta palabra, insumos intermedios. O sea, el capital circulante no salarial. Lean, materias primas, combustibles, accesorios menores. Y para la macroeconomía, el capital fijo no es el stock de capital fijo, es qué pedazo del capital fijo se utilizó. O sea, la depreciación o amortización en términos de quien ha hecho una escuela comercial seguramente sabe de qué se trata. Es decir, la parte de la parte fija del capital que uno la puede atribuir como desgastada en cada proceso productivo y a la cual hay que reponerla, hay que arreglarla, hay que poner un tornillo, hay que ponerle grasa, hay que cambiar una componente o inclusive cambiarla en algún momento. Los insumos intermedios y la depreciación o amortización, desde la perspectiva macroeconómica, keynesiana, si quieren la podemos llamar, es idéntico a lo que Marx definió capital constante y es idéntico a lo que Smith y Ricardo construyeron respecto a su noción de capital, el circulante y el fijo. Y por último, los dos escalones de abajo, hay una diferencia en longitud horizontal entre el producto bruto y el producto o valor agregado neto. Puse interno, no aclaré lo de interno, si quieren táchenlo, después le vamos a meter, después le voy a explicar qué significa interno. ¿Por qué bruto o por qué neto? Bueno, porque el estilo que se ha construido en esta larga o en esta corta historia que les relaté del sistema de cuentas nacionales, adoptó como criterio mostrar el funcionamiento de la economía, mejor dicho, el nuevo valor agregado de la economía sin restar la parte utilizada de la parte fija del capital. O sea, por eso se le llama producto bruto, porque el producto bruto está compuesto por la parte que se ha desgastada de lo que llamaba Smith y Ricardo capital fijo, y por el nuevo valor agregado que se distribuye preliminarmente entre dos dimensiones, entre el trabajo y el capital, o se divide entre salario y ganancia. Así que la diferencia entre el producto bruto y el producto neto, reitero, bórrenle interno, eso no me di cuenta, después le vamos a explicar en qué consiste,
La diferencia entre ambos es ni más ni menos que la depreciación o la amortización, o sea, la parte que se desgasta el capital. Bueno, este esquema inicial después nosotros lo vamos a empezar a desarmar, porque le vamos a hacer algunas críticas, porque esto es un esquema, primero es un esquema simplificado, que le faltan montones de cosas. Entonces, a medida que avancemos en el desarrollo de la unidad, voy a desprender las particularidades de cada uno de estos conceptos y lo que hay dentro de el Dios. ¿Algún problema, duda sobre este cuadrito? Menos mal que no le puse número. Bueno, ténganlo ahí, presente en la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, como diría un vendedor ambulante. Vamos a volver varias veces sobre esto. Ahí en el cuadrito anterior yo puse en un momento Producto Bruto Interno. Bueno, no lo voy a leer taxativamente, pero en la primera línea lo que estoy planteando, que esta herramienta de medición, que tuvo una larga historia, que en el año 93 se recibe o es mayor de edad y tiene alguna consistencia inclusive que permite compararla entre países, busca esto, ¿no? Busca saber qué y cuánto se produjo en un periodo de tiempo. O sea, qué es lo que se agregó, cuál es el valor agregado, o qué valor se agregó a la riqueza social preexistente. ¿Por qué? Bueno, porque todo lo que se puede distribuir es lo que se generó en el periodo, no se va a distribuir lo que había antes. Porque si se distribuye lo que había antes, probablemente se produzca menos que el periodo anterior. Después vamos a ver cómo funciona este sistema de producción. Sí es interesante la segunda cuestión, que vuelvo a remarcarla en función de lo que planteé. La comparación entre estas miradas tiene, por un lado, algunas compatibilidades importantes que yo intenté describirla en forma sintética, pero también hay algunas diferencias. La diferencia de cómo se miden y cuál es el rol que se les asigna en todo el proceso de generación de valor agregado. Sí, en todo caso, y lo más importante de esta nominación de cosas, está en el tercer punto. La creación del sistema de cuentas nacional, es decir, la aprobación de esta herramienta de medición que utilizan todos los países del mundo, con la intención de ver cuál es el valor que se agregó al anterior, está parado conceptualmente, aunque no lo diga, en la teoría del valor trabajo. Es decir, aquella que reconoce en el trabajo el origen de la riqueza, aunque tenga algún otro tipo de explicación respecto de por qué se distribuye, el modo en que se distribuye y por qué el valor del trabajo se transforma en los precios que los mercados resuelven homologar o validar en cada una de las transacciones que ocurra en él. Pero yo podría decir que el sistema de cuentas nacionales expresa, aunque no lo dice, se calle, pero expresa en forma implícita el trabajo acumulado, tanto el anterior como el actual, aunque con perspectivas diferentes, según uno la mire de la perspectiva marxista, la clase inglesa o la macroeconomía convencional, fundamentalmente la keynesiana. Bueno, algo de esto ya comenté, me voy a la próxima. Para volver sobre lo que planteé antes. Para la escuela clásica inglesa, el capital era el capital utilizado en la compra de equipos, herramientas, aquello que dura más, para más de un proceso de producción, y en todo lo que constituye lo que es la materia prima, combustible, etc. Al primero le llamó capital fijo, al segundo le llamó capital circulante. Marx a eso lo llamó los medios de trabajo y los objetos de trabajo respectivamente, y tanto en unos como en otros, o sea, tanto en la mirada clásica o en la fisiocrática, inclusive como en Marx, se trata de esta condición, ¿no? Sí, esa condición es indispensable, necesaria, imprescindible para poder comenzar cualquier ciclo de producción. Pero eso automáticamente no genera una nueva riqueza. Para que se genere esa nueva riqueza tiene que haber un proceso de producción. Este proceso de producción es un proceso de trabajo, si bien alterado por la presencia de la tecnología, por la importancia de la tecnología y por los estilos de organización del trabajo que pueden existir a estos fines.
Todo esto, reitero, ustedes lo van a ver detallado en un enfoque estructuralista de Castro y Leza, que es un texto del año 60, que nosotros lo seguimos usando, a pesar de que hay cosas de mejor calidad, porque es un texto clásico con el cual se enseñó la macroeconomía no solamente a los estudiantes en las carreras de economía, sino que esos dos como profesores formaron a un conjunto de expertos en la Comisión Económica para América Latina. Es una especie de homenaje a los viejos Castro y Leza, que ya ambos partieron para mejor vida, dos brasileños. Decía que el nuevo valor creado, valor agregado, dentro del sistema de cuentas nacionales, fue identificado bajo otro nombre en la obra de Marx y bajo la denominación de trabajo actual. La macroeconomía lo llama valor agregado neto. Bueno, en Marx eso se llama trabajo actual. Ahí hay una identidad que hay que tener en cuenta. Sí, y en función de algo que planteé en encuentros anteriores y que vamos a ver, es, si yo veo cuál es el valor agregado, es decir, qué es lo que se produjo en el periodo, tengo que saber que eso se distribuye en términos primarios, preliminares, como primera forma de distribución, entre salario y ganancia. Salario para los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia, ganancia para los empresarios capitalistas. Ahora, esa distribución primaria de ninguna manera agota la distribución. Ahí empieza otro tipo de distribución, la secundaria, la terciaria, la cuaternaria, la que se vaya multiplicando hacia adelante. ¿Por qué? Bueno, porque la complejidad de la conformación de sectores y actores sociales en el capitalismo actual, del siglo XXI, requiere de trasladar la mirada a cuáles son las otras formas a partir de las cuales se redistribuye esta distribución primaria. Vamos a decirlo con un ejemplo. Los asalariados cobran un salario bruto, no de bolsillo. Salario de bolsillo es diferente del salario bruto. ¿Por qué? Bueno, porque hay una parte del salario de los trabajadores que va, para el caso que sea en blanco, ¿no?, a aportar al sistema previsional, al sistema jubilatorio que le permitirá retirarse en algún momento con un haber jubilatorio más o menos digno, o lo que fuera. Pero también tiene otro aporte del trabajador, que es el aporte no a la prestación mediata a la jubilación, sino a la prestación inmediata necesaria que es el sistema del seguro social o la obra social. Entonces ahí hay una primera distribución del salario. El salario bruto se distribuye no todo para el bolsillo del trabajador, sino que para el caso del trabajador o trabajadora registrada, tiene un destino orientado a la jubilación y a la obra social. Pero si el salario supera determinados límites desde el punto de vista cuantitativo, es probable que esté obligado a pagar un impuesto sobre el ingreso, que en el caso de la Argentina se llama impuesto a las ganancias sobre la cuarta categoría de contenido salarial. Y hay figuras parecidas. Entonces, este salario inicial bruto que percibió el trabajador no necesariamente se lo queda en forma inmediata a todo el trabajador. Una parte va a financiar algo que servirá para el día que se jubile, otra parte a cubrir las prestaciones que requiera la obra social, otra parte a la recaudación nacional como consecuencia de que es un ingreso elevado y está sujeto al pago de impuestos a las ganancias. Pero ahí no termina la cosa, porque lo que le queda finalmente para el consumo al trabajador o a trabajadora se reparte al menos en dos magnitudes. Una es el precio de la cosa que está comprando, si se trata de un bien o servicio. Pero dentro del precio seguramente hay un impuesto, algún impuesto indirecto. Por ejemplo, el IVA, por ejemplo, impuestos internos. Entonces, en el acto de consumo, el trabajador, al adquirir un producto para consumir, en realidad también está aportando al ingreso del Estado nacional, provincial o lo que fuera. Y si nos vamos para el lado del empresario, pasan cosas parecidas. Este empresario probablemente, para el caso que haya tenido que alquilar su planta o el local en donde funciona, porque no es propietario, tenga que pagar un alquiler. Por lo tanto, una parte de la ganancia no se la queda a él, sino que la tiene que desprender de esa ganancia para pagarle la locación urbana o rural al propietario del inmueble. Y si este empresario no tenía plata cuando compró la maquinaria y equipo y tuvo que tomar un préstamo, para devolver ese préstamo, pagar los intereses, no tiene otra alternativa que sacarla de la ganancia.
Con lo cual, y para no abundar mucho más en ejemplos, la distribución primaria entre salario y ganancia no es la distribución general que ocurre en el sistema capitalista hoy día. Hay un conjunto de distribuciones secundarias, accesorias, que permiten interpretar la complejidad de la conformación de los actores sociales que hay en cada una de las economías. Yo en un momento comenté lo de renta, no volví sobre lo de renta, probablemente, y prometo verlo en el caso argentino, que me parece interesante porque es un tema siempre que despierta mucha curiosidad, que es el tema de la actividad agropecuaria, las retenciones, de las locaciones de predios rurales y cómo funciona eso en la Argentina, sobre todo en momentos en los cuales los estados, fundamentalmente el Estado Nacional, ha intervenido intentando quedarse con un pedazo de la torta de las exportaciones. Bueno, críticas. Esta breve historia que conté, bastante aburrida, por cierto, hasta el año 93, el año en que recibe el diploma de mayoría de edad el sistema de cuentas nacionales, es un sistema que se pudo dar a partir de la crítica de las miradas restringidas de la escuela clásica, la perspectiva marxista, que tiene algunos condimentos propios que son antitéticos respecto de la mirada tradicional, pero también de la macroeconomía. Pero, en todo caso, tienen como denominador común la intención de medir en términos monetarios todo lo que se produce. Tienen la intención de medir en términos monetarios todo lo que se produce o todo lo que se agrega en un proceso de producción. Pero esta herramienta de medición, que conforma una parte importante de los sistemas de cuentas nacionales, de ninguna manera se preguntan a qué costo se lo hace. ¿Cuáles son los efectos secundarios, terciarios, que uno podría considerar nocivos de alguna manera, causados por la producción de lo que se produce? Ahí tiro algunos ejemplos, si quieren, vamos a avanzar un poquito más sobre esto. La actividad de talar un árbol, de una especie rara, difícil de reproducir, que depende de determinadas condiciones del suelo y que a lo mejor tarda 50 años en reproducirse, uno la podría considerar una actividad económica que está orientada a producir muebles. Por lo tanto, en la mirada tradicional, en el modo tradicional de ver esta actividad, lo que se hace es sumar cada uno de los valores agregados de las distintas actividades. La tala del árbol, el pase por el cepillado, la sierra, etc. Y finalmente el mueble. Ahora, nadie se preguntó que este árbol no va a volver a aparecer dentro de 40 años, 50 años, lo que fuera. O sea, no hay una medición del efecto que tiene producir destruyendo, no considerándose, por tanto, el costo de esa destrucción emergente de ese estilo de producción. Y lo pongo en otro ejemplo. Si una empresa, una fábrica, un comercio vierte sus desechos en una fuente de agua que es potable, destruyéndola, también fabrica lo que fabrica, y yo le pregunto, a ver, ¿cuánto agrega esta fábrica a la producción de, qué sé yo, de cloro? Bueno, se mide por el valor agregado que generó respecto del valor anterior, el trabajo anterior contenido en la actividad de la producción de cloro. Ahora, si los desechos de esta fábrica producen una contaminación de agua potable, a nadie se le ocurriría restar del producto o de la producción el daño que hace sobre la naturaleza. Bueno, esto forma parte de la crítica que ahora voy a comentar. ¿Por qué? Bueno, porque todo lo que se gasta, inclusive todo lo que se gasta en atender los efectos de la destrucción del ambiente, es considerado una actividad económica en expansión. En la coyuntura que nosotros estamos viviendo ahora, hay una inundación de producción de vacunas y jeringas descartables, jeringas y agujas descartables. Es una actividad económica en expansión. Ahora, nadie lo mide en términos de la destrucción que significó eso, como consecuencia del parate de la actividad económica por un lado, y por el otro como consecuencia de la alteración del medio ambiente, fundamentalmente el equilibrio ecológico, que
permitió llegar a este estado de situación. Por eso pongo esos dos ejemplos al final de todo. Hace relativamente pocos años, en el 2009, apareció lo que se conoce como la gripe aviar, H1N1, que en la Argentina llevó por ejemplo, bueno, ustedes eran muy chicos, ¿no? Llevó, por ejemplo, que las universidades nacionales estuvieran cerradas durante varios meses. Yo no recuerdo exactamente, pero creo que recién se abrieron en el mes de agosto o septiembre las universidades nacionales y se cerraron en marzo más o menos. Claro, no fue el caso del COVID, porque no fue en todos lados, fue solamente en el caso de la Argentina, en Rosario hubo un pico especial. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo apareció la gripe aviar? ¿O cómo apareció el COVID? Bueno, yo no podría dar una interpretación acá maniquea diciendo que a alguien se le ocurrió fabricar este veneno para que se envenene la población. Sí podría decir que como consecuencia de un proceso consecuente, permanente de alteración en determinadas condiciones de reproducción del medio ambiente, por ejemplo, fruto de la extensión de la producción, del uso del suelo, producción intensiva, eliminación de variedades, tanto botánicas como zoológicas. Bueno, esto cambia un montón de cosas. Cambia el curso de agua, cambia las migraciones de las especies, tanto las aves como las terrestres. Aparece la construcción de nuevas comunidades de aves que antes no estaban juntas y pasan a estar juntas. Por lo tanto, la posibilidad de mutación de la vida y la posibilidad de alteración del ambiente en el cual se desempeñan es muy alto. Entonces uno no, en materia económica, esto a nadie se le ocurrió restar del Producto Bruto Interno todo el efecto dañino que produce el estilo de producción que ha alcanzado el mundo moderno. Bueno, esta crítica fundamentalmente está sentada en la mirada de la ecología. Entonces, si yo tuviera que identificar las dos críticas fuertes que hay con respecto a esta mirada tradicional, es por un lado la mirada de la ecología, que considera que al Producto Bruto Interno, por ejemplo, habría que restarle todos los gastos defensivos. Es decir, si se gastó para combatir al COVID, hay que restarlo al producto y no hay que sumarlo, porque esto destruyó el sistema productivo. Y la otra gran crítica sobre esto, que proviene de la economía feminista, es algo que anuncié en el arranque de esta clase, y que está asociado con el tema de la existencia del trabajo no remunerado. Esto es el trabajo que no está remunerado bajo ninguna forma de remuneración, que siempre ha existido, pero cuya medición, cuyo interés por detectarlo, por dimensionarlo, etcétera, es relativamente reciente, y en donde inclusive los sistemas de estadística de la mayoría de los países del mundo ya han hecho importantes mediciones sobre esto, a cuánto asciende el trabajo no remunerado, fundamentalmente el trabajo del hogar y el trabajo de cuidado, generalmente o en lo esencial desempeñado por mujeres y en mucho menor escala por varones. Ahí puse una última cosa, que es el desplazamiento del ganado vacuno. Bueno, para los que viven en Rosario, para los que habitan cerca de Rosario, o para los que están en Rosario en época de escolaridad, sabrán lo que ha pasado con las islas, ¿no? O imaginan lo que ha pasado con las islas. Y parte de eso tiene que ver con el desplazamiento del ganado vacuno de zonas que ahora han sido utilizadas para la extensión de la producción de soja, fundamentalmente de soja y girasol, pero fundamentalmente de soja, quitando el ganado vacuno y mandarlo a la zona de isla. Y para que puedan vivir en la zona de isla, hace falta hacer algo para que tengan alimentos para poder seguir reproduciéndose. Bueno, parte de esto permite explicar el daño ambiental, que no es natural, sino que es provocado por el hombre, o por el hombre y por la mujer, digamos, por la especie humana como consecuencia de este estilo de producción. Bueno, voy a dejar abierto, porque veo que son las 6:52, ya se me terminó el tiempo y dediqué demasiado tiempo a la cronología. Simplemente quiero mostrar y les sugiero que peguen una leída de esto. Tanto en el texto de Castro y Leza como en el texto de Rosenberg, ustedes van a encontrar un esquema que no está puesto de esta manera, pero en donde compara por un lado lo que es el flujo nominal y por el otro lado desarrollan lo que es el flujo real, que está en la base de este dibujito ahí abajo. ¿Qué sería el flujo nominal? Los ingresos que tienen las personas y las empresas
y que el flujo real es la oferta de los bienes y servicios que se llevan en los mercados. Bueno, en el próximo encuentro, que no va a ser, bueno, este miércoles está feriado, eso que va a ser el miércoles de la semana que viene, por eso les di tiempo y les sugiero que presten atención, vamos a ver toda esta secuencia. Porque acá parece como un esquema binario, ¿no? Y así lo vamos a tratar a modo de simplificarlo. Por un lado está la oferta, por el otro lado está la demanda. O sea, la oferta son los bienes y servicios, el flujo real que se lleva a los mercados, pero por el otro lado está la demanda, y la demanda proviene de quienes poseen ingresos. No importa bajo forma de qué, si los ingresos son ingresos salariales, ganancias, rentas, jubilaciones o lo que fuera. Bueno, vamos a trabajar la combinación, mejor dicho, la contradicción, ¿sí? Las paradojas que plantean. Las paradojas que plantean, ni más ni menos que esta relación conflictiva tensional entre demanda y oferta, y vamos a recoger, bueno, a partir de varias de los conceptos que ustedes van a encontrar allí, vamos a recoger cuál es el punto de conexión con la teoría con la versión de la teoría del valor trabajo que encontramos en Marx. Porque esto que aparece acá eh, está asociado al concepto construido por la macroeconomía moderna, fundamentalmente por la macroeconomía keynesiana. Pero vamos a ver algunos puntos de conexión interesantes y algunas diferencias, que es sobre la que tengo intenciones de trabajar en el próximo encuentro. ¿Qué cosa más? Sí, bueno, voy a arrancar por la última y después vamos a volver en la próxima. Todo este sistema de medición de cuentas nacionales busca tener respuestas de esto. La columna del quién, la columna del que se apropia de y la columna del para. En la columna del quién están los sujetos, que en principio nosotros lo podríamos clasificar groseramente, así, no se termina en esto, pero podríamos decir, bueno, hay empresas, hay personas en hogar y por un lado están el conjunto de los estados, ¿no? El nacional, los provinciales, los municipales. En la segunda columna identificamos el tipo de remuneración que recibe. Las empresas reciben una remuneración que le podríamos denominar ganancia empresarial. En los hogares se recibe un tipo de remuneración que es el ingreso personal disponible, que puede ser bajo la forma de salario o de retiro, si forma parte como accionista, como socio de una sociedad, o como renta, si percibe un alquiler, sea por la puesta en el mercado de un bien inmueble rural o urbano. Y en última instancia tenemos al Estado, que tiene otro tipo de ingresos, apropiándose de impuestos indirectos, después vamos a ver las clasificaciones, ¿por qué? Impuestos sobre las ganancias empresarias e impuestos sobre las ganancias o los ingresos de las personas. Y en última instancia, ¿qué hacen con esa apropiación? Las empresas o bien la guardan como reserva o bien la invierten. Reserva significa la puede tener guardada en un colchón, en dólares, en rupia, en yuanes, o la tienen simplemente dando vuelta en la empresa en una colocación transitoria en un plazo fijo. Las personas en los hogares también, consumo o ahorro. Si no lo consumen, lo ahorren. ¿Significa que el ahorro puede ser un consumo diferido? Sí, puede ser o puede no ser. Depende de los niveles de ahorro, eso lo vamos a ver en uno de los encuentros. Y por último, los estados. ¿Para qué utilizan la recaudación de impuestos? Sea bajo la forma que sea, impuestos, contribuciones, derechos, etc. Bueno, para solventar todo el gasto estatal. Donde hay una apertura, el gasto estatal, bueno, hay una parte que son sueldos, otra parte que son jubilaciones, hay consumos que necesita el Estado para brindar sus servicios, construir obra pública, para pagar deuda pública, etc. El esquema tradicional de cuentas nacionales que nosotros vamos a ver en esta parte de la materia, en el segundo bloque, intenta trabajar esto, identificar los quiénes, identificar por qué se apropia de lo que se apropia y en las magnitudes y en las calidades en las cuales se apropia y para qué utiliza esto. Después vamos a meter este juego acá sintético en la economía particular de los procesos a nivel de la economía mundial y por el otro en los procesos de la economía argentina. La intención entonces, para finalizar esto y para no hacerlo mucho más nunca, es que el conjunto de herramientas que nosotros vamos a ver en este segundo bloque nos tienen que permitir exprimirlos al máximo posible para que nos permita entender algunos procesos de la economía a nivel mundial y algunos procesos de la economía a nivel local de la Argentina. Esa es la invitación. Son herramientas imperfectas, tienen un conjunto de críticas, tal como yo les había comentado, la crítica ecológica por un lado y la crítica feminista
por el otro. Hay más críticas, pero bueno, con esto solo ya es suficiente como para que sepan que hay un nivel alcanzado en el desarrollo de las herramientas que permiten medir el funcionamiento de la economía, del sistema mundo en el cual vivimos, que es el capitalismo, y que es de uso universal, porque lo que fue el viejo socialismo soviético terminó utilizando las mismas herramientas keynesianas para medir el funcionamiento de su economía. Y por otra parte, esto debiera permitir ver cuáles son las fisuras y cuáles son las porosidades que estas herramientas tienen, para saber qué es lo que se necesita construir para explicar las cosas no explicadas por estas herramientas tradicionales, que reitero, son relativamente jóvenes, porque recién el sistema de cuentas nacionales que se utiliza en el mundo entero parió en el 93. Bueno, hasta acá llegué. No pude ni respirar, no respiré además. Bueno, vamos a tener varios días, y aquí les doy tarea, vamos a tener varios días hasta que nos volvamos a encontrar hablando yo. Vamos a tener el miércoles no hay clase, el lunes tenemos la clase unificada, así que les sugiero que estos días los utilicen para repasar el material, para repasar las lecturas, para repasar todas las cosas que dije, y seguramente los errores que cometí, las dislexias que probablemente haya incurrido como consecuencia de la velocidad a la cual conté algunas cosas, así que anoten y arrancamos el miércoles de la otra semana con una ronda de consulta, lo cual no soslaya, si es que las hubiera, preguntas por otra vía, que nosotros recomendamos, porque ahí van a estar las 3 ayudantes, compañeras estudiantes de ustedes, en el Facebook. Sugiero que las canalicen por allí. Pues levantamos. Chau, chau. Chao, profe. Chao, profe. Muchísimas gracias. No, profe. Nos vemos. Chao. Chao.